Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Wang Wen, profesor y decano del Instituto Chongyang de Estudios Financieros en la Universidad Renmin de China. También eres vicedecano de la Escuela de la Ruta de la Seda, además de ocupar varios otros cargos. No estoy seguro de cómo logras compaginarlo todo, así que enhorabuena. Y por supuesto, bienvenido al programa. Gracias, profesor Diesen. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Es un honor para mí unirme a su programa. Gracias. Bien, el tema que quería discutir contigo, por supuesto, es el auge de China, que creo que es lo que está configurando el sistema internacional en este momento. Pensé que podríamos empezar con una cita de hace unos 2 años, cuando Xi Jinping le dijo a Vladimir Putin: ahora mismo hay cambios como no se han visto en 100 años, y nosotros somos quienes estamos impulsando estos cambios juntos. Esto llamó la atención de muchos. ¿Cómo entiendes esta era de transformación en la que vivimos, dado que están ocurriendo cambios tan enormes? Y obviamente, China está en el centro de todo. Bueno, de hecho, esa no fue la primera vez que el presidente Xi habló sobre el llamado cambio de siglo, o en chino, grandes cambios que no han ocurrido en cientos de años. Si revisamos la historia de este término, a finales de 2017, el presidente Xi Jinping pronunció un discurso en una reunión de trabajo para recibir a enviados extranjeros y propuso por primera vez el concepto de Pepnenbinku, o grandes cambios que no han ocurrido en cientos de años. La idea del llamado cambio de siglo, o Baiknenbenkok, se ha convertido ahora en la valoración más clásica de la situación actual por parte de los responsables de la toma de decisiones en China. Así que, como mencionaste, en realidad, en China, en los últimos 5 o 7 años, ha habido al menos miles de artículos explicando qué es un cambio de siglo. En 2020, mi colega y yo publicamos un libro titulado Cambio de siglos sin precedentes, que más tarde se convirtió en un éxito de ventas en China. También escribí un artículo académico sobre los cambios de siglo sin precedentes, que generó una gran respuesta e interés en la comunidad académica china, y se convirtió en una de las obras más representativas y típicas sobre este tema. Mi comprensión de este cambio de siglo sin precedentes es diferente a la de muchas personas. No me centro completamente solo en un siglo de cambio, porque mencionamos siglos. Entonces, ¿cuántos siglos? Porque según el significado del idioma chino, el presidente Xi solo enfatizó siglo y no especificó cuántos siglos vale. Así que, en mi opinión, hay al menos 5 niveles o 5 conceptos de cambios de siglo. El primero es un gran cambio que no ha ocurrido en 500 años. Ese es el primer nivel. Es decir, desde el auge de Occidente en la era de los descubrimientos en el siglo XVI, la civilización occidental ha experimentado ahora un declive sin precedentes en los últimos 500 años. El segundo nivel es un gran cambio que no ha ocurrido en 400 años, que se refiere al gran cambio sin precedentes provocado por la revolución de la IA, similar a la revolución mecánica del siglo XVII. Porque, como todos sabemos, desde el siglo XVII ha habido 3 revoluciones científicas y tecnológicas: la mecanización, la electrificación y la informatización. Estas 3 oleadas de revolución tecnológica han liberado aspectos de los 5 sentidos del cuerpo humano. Pero esta vez, la revolución de la IA está liberando nuestro cerebro. Así que este cambio enorme es algo que la humanidad no ha experimentado en los últimos 400 años. El tercer nivel es el gran cambio que no ha ocurrido en 300 años. Es decir, desde el siglo XVIII, el sistema político democrático establecido en Occidente ha entrado, en mi opinión, en un declive sin precedentes. La democracia es algo bueno, por supuesto. Democracia es una buena palabra. Democracy is a good thing, of course. Democracy is a good word. But the problem is, democracy. Pero el problema es que la democracia, que en su momento representó un avance,
Ahora, en Occidente, especialmente en Estados Unidos, es decir, el sistema político democrático al estilo estadounidense, está un poco desfasado. Así que el mundo necesita una actualización y un sistema político revolucionario. Y el cuarto nivel es un gran cambio que no se ha producido en 200 años. Es decir, desde el siglo XIX, el sistema de división académica de las universidades establecido en Occidente se enfrenta ahora a una enorme crisis. Ambos trabajamos en universidades. Para nosotros es muy evidente que hoy en día las grandes divisiones, por ejemplo, la economía, no pueden explicar muy bien los fenómenos económicos. Y la ciencia política no puede explicar muy bien los fenómenos políticos. Y la sociología no puede explicar muy bien los fenómenos sociales, y así sucesivamente. Así que, en mi opinión, el mundo académico se enfrenta a una transformación del conocimiento sin precedentes. Y por último, el quinto y último, es un gran cambio que no se ha producido en 100 años, es decir, el sistema internacional. Porque hace 100 años, el sistema internacional estaba centrado en el Atlántico Norte como centro de poder desde principios del siglo XX. Pero ahora, el sistema internacional, el sistema de poder, el centro del sistema desplazando hacia el Pacífico Occidental como el nuevo centro. Así que creo que estos son los 5 niveles. As a center. So I think this is a 5 level. To put it simply, that is the civilization. Para decirlo de forma sencilla, está el cambio civilizacional, que no ha ocurrido en 500 años, el cambio tecnológico, que no ha ocurrido en 400 años, el cambio institucional, que no ha ocurrido en 300 años, el cambio en el conocimiento universitario, que no ha ocurrido en 200 años, y el cambio de poder, que no ha ocurrido en 100 años. Así que esta es mi comprensión sistemática del sistema complejo actual. Y por supuesto, creo que, como mencionaste, algunas personas suelen explicar el llamado cambio sin precedentes del siglo simplemente como el declive de Occidente o el declive de Estados Unidos. Creo que esto es solo una parte del fenómeno. Debemos analizar este gran cambio de 100 años desde una perspectiva más compleja, porque ahora se trata de una evolución internacional muy complicada. No se trata solo de la estructura de poder entre las grandes potencias, incluido el declive de Estados Unidos, sino también de cambios a nivel tecnológico, a nivel de conocimiento, a nivel institucional y a nivel civilizacional. El presidente Xi mencionó este término, y ahora en China es muy popular y muy importante. Así que si quieres entender lo que China está pensando ahora, creo que puedes empezar por este término. Creo que es importante tener esa visión más amplia, porque a menudo nos centramos en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, preguntándonos qué países más, ya sabes, ¿está China reemplazando a Estados Unidos como la economía líder? Pero se vuelve muy limitado si no miras los últimos 500 años en términos de la conexión del mundo, las conexiones financieras y, como decías, también las tecnologías. Hemos tenido revoluciones industriales en el pasado, pero por supuesto, automatizar lo cognitivo es también algo muy diferente. En fin, quería llevar esto un poco más al contexto específico de China, porque dado todos estos enormes cambios que están ocurriendo, ¿cómo se traduce esto en objetivos y prioridades de política exterior? ¿Qué es lo que China intenta impulsar? Porque de nuevo, todos estos cambios que suceden a la vez son muy disruptivos y también es de interés para China asegurarse de que estas disrupciones se gestionen de manera ordenada y pacífica. Así que, ¿cuáles son los objetivos de China, supongo? Bueno, creo que esta es una pregunta muy importante para entender la situación actual en China. Pero tengo que decir que, como mencionaste, el principal objetivo o meta de la política exterior de China nunca ha cambiado, que es lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china. ¿Por qué menciono esto? Creo que si entiendes la historia de China en los últimos 100 años, resulta fácil ver cuán fuerte es el deseo del pueblo chino por el rejuvenecimiento nacional.
Desde la Guerra del Opio en 1840, no estoy seguro de si lo sabes, casi todas las potencias occidentales invadieron China en ese momento. Quiero decir, desde la Guerra del Opio en 1840, incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia e incluso Austria, incluso la India, invadieron China a finales del siglo XIX. En el siglo XX, Japón invadió China. Y desde 1931 hasta 1945, a lo largo de esos 14 años, la guerra de resistencia de China contra Japón costó más de 30 millones de víctimas. En Nankín, en diciembre de 1937, los invasores japoneses masacraron a 300.000 chinos en tan solo 6 semanas. Mirando atrás a este periodo, resulta simplemente increíble. Para todos los chinos, es un recuerdo muy malo, un recuerdo muy malo. Y siempre desde la infancia, a cada persona china, cuando estamos en la escuela primaria, el profesor nos dice, a cada persona china se le dice, la historia ha enseñado a los chinos que el atraso será castigado. Si eres muy débil, serás golpeado. Así que tienes que convertirte en una nación fuerte. Creo que ser un país fuerte es una garantía básica para la seguridad nacional y el desarrollo. Mira Palestina ahora, mira Afganistán, mira Irak hace 20 años, o Libia hace 10 o 15 años. Tantas lecciones negativas enseñan al pueblo chino cada año, cada mes, cada día. Por eso recordamos que en 1949, el presidente Mao Zedong dijo en la torre de Tiananmen, el pueblo chino se ha puesto en pie. Estas patten, ya sabes, se remiten en call de regional con la voz del presidente Mao. Así que en los últimos 76 años, China se ha trabajado duro por rejuvenecimiento nacional. China has been working hard for national rejuvenation. So now China has become the world's second. Así que ahora, China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo y no ha renunciado a este sueño. Continuaremos con este sueño de rejuvenecimiento nacional. Pero por otro lado, China no quiere convertirse en una nación vengativa. Además, China no quiere repetir la vieja historia de que un país fuerte debe ser hegemónico, o que los fuertes intimidan a los débiles. No queremos repetir esto. Algunas personas en China, o no, quiero decir algunas personas en el mundo, especialmente algunas personas en Occidente, siempre piensan que China invadiría otros países cuando se haga más fuerte. Creo que eso se debe a que juzgan a los demás según sus propios estándares, lo cual es un reflejo de su propia historia oscura, porque ellos solían hacer esto. Así que piensan que China haría lo mismo en el futuro. Por eso solemos decir que, si miramos los últimos 76 años, durante el periodo de Mao Zedong, China resolvió el problema de ser golpeada. Y durante el periodo de Deng Xiaoping, desde los años 80, China resolvió el problema de pasar hambre. Así que ahora, en el periodo del presidente Xi Jinping, tenemos que resolver el problema de ser criticados, es decir, ganar más respeto del mundo. Por eso, en los últimos 10 años, China ha propuesto la iniciativa de la Franja y la Ruta, la iniciativa para el desarrollo global, la iniciativa para la seguridad global y la iniciativa para la civilización global. Y también queremos promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, con la esperanza de que una China más fuerte sea más respetada. Desde este punto de vista, creo que hoy en día, como mencionaste, la prioridad actual de la política exterior china es cómo hacer una mayor contribución al mundo futuro a través de una serie de esfuerzos cooperativos, ganar más respeto del mundo y después lograr el rejuvenecimiento nacional. Creo que este proceso no es fácil. Algunos países no comprenden la filosofía diplomática de China e incluso quieren contener a China, que en este momento China solo puede verse obligada a contraatacar. Pero el problema es que, como mencioné, la lucha es solo una metodología, y la cooperación es nuestro objetivo final, nuestra meta.
Por eso podemos ver que, a lo largo de los años, China ha respondido, ha luchado contra algunas fuerzas políticas occidentales, incluido el gobierno de Estados Unidos en la actualidad. Pero China no evita cooperar con todos los países, incluido el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, si Trump quiere cooperar con nosotros, podemos cooperar con ellos. Pero si Trump quiere seguir conteniéndonos, tenemos que responder. Así que creo que esta es la prioridad de China: promover un comportamiento sostenible y mantener un espíritu de trabajo sostenible para nuestra revitalización nacional. Creo que es importante, como has señalado, cómo la derrota y destrucción de China a mediados del siglo XIX impactó en la conciencia nacional y todavía influye en sus modelos de desarrollo. Lo interesante, sin embargo, es que esto ocurrió al mismo tiempo tanto en Rusia como en China. Si observas la mitad del siglo XIX, es cuando británicos y franceses invadieron Crimea en la Guerra de Crimea en 1853, y tuvo un impacto inmenso, porque fue entonces cuando se dieron cuenta de que debían industrializarse, al ver el coste de la debilidad. Por supuesto, esto coincide aproximadamente con las guerras del opio contra China. Dado esto, parece que la principal asociación estratégica que ahora contribuye a dar forma a este nuevo sistema internacional es la chino-rusa. Entonces, ¿cómo ves la naturaleza de la asociación entre China y Rusia? ¿Y cuál es la base de su sostenibilidad y fortaleza? Sí, creo que esta es una pregunta muy popular en los medios públicos internacionales. Creo que algunos medios occidentales suelen considerar que la relación entre China y Rusia es la de aliados. Pienso que esto es una característica del conocimiento de la teoría de las relaciones internacionales. Desde su punto de vista, la relación entre países se entiende simplemente como la de aliados o la de oponentes y enemigos. En realidad, la relación entre China y Rusia va mucho más allá del alcance de la teoría occidental de las relaciones internacionales. De hecho, como todos sabemos, en el discurso diplomático chino, la relación entre China y Rusia se describe como la de buenos amigos, buenos socios y buenos vecinos, y no consiste en formar pequeños círculos. El anterior buen liderazgo es comprensible, pero la teoría occidental de las relaciones internacionales no puede entender el liderazgo que no se basa en la formación de pequeños círculos. ¿Qué significa eso? Creo que no participar en pequeños círculos significa que no quieres tratar a nadie como un enemigo imaginario, ni crear tu propio sistema de alianzas exclusivas. La cooperación entre China y Rusia es más para ellos mismos y para un mejor desarrollo común. Esto es tanto el resultado de la experiencia acumulada como de una elección racional. No sé si lo sabes. Quizá mucha gente no se da cuenta de que China y Rusia comparten una frontera de más de 4.000 kilómetros. Durante los últimos 15 o 20 años, no ha habido tropas estacionadas en la frontera, lo que ahorra mucho gasto militar a ambos países. Pero por otro lado, si China y Rusia formaran una alianza contra otro país, entonces el mundo repetiría la Guerra Fría o incluso los errores de las guerras mundiales. Or even the mistakes of the World War. So I think China-Russia relationship. Así que creo que la relación entre China y Rusia es un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias. Es una innovación que supera la práctica de las relaciones internacionales occidentales desde el siglo XVII. Por supuesto, algunas personas dicen que China apoya la invasión rusa de Ucrania. En mi opinión, eso es un disparate. No se puede considerar el comercio normal y legal entre dos potencias soberanas como un apoyo de China a la operación militar especial de Rusia. Si se observan los datos, en los últimos 3 años, el comercio bilateral entre China y Ucrania ha crecido más de un 20% anual. ¿Por qué esas personas no dicen que China apoya a Ucrania? Es muy interesante. Así que, desde este punto de vista, creo que para que algunas personas comprendan la relación entre China y Rusia de manera más completa, necesitan adquirir más conocimiento y sabiduría. Sí.
Bueno, antes mencionó los esfuerzos estadounidenses por hundir la economía china y que China podría tener que contraatacar. Esto me lleva a mi última pregunta, que trata sobre los esfuerzos de Estados Unidos para impedir el ascenso de China, algo de lo que ahora hablan abiertamente. Creo que antes siempre se disimulaba como simples sanciones por violaciones de derechos humanos, pero ahora hay más sinceridad. Dicen, bueno, tenemos que frenar el ascenso de China, así que busquemos la manera de poner trabas al sistema. Pero principalmente atacan al sector tecnológico chino, en menor medida a las finanzas, pero también posiblemente en el futuro, mediante la interrupción de las rutas marítimas y otros corredores de transporte, por lo que China siempre está preocupada por estas dos cadenas de islas. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en la guerra comercial? ¿Cree que China podrá responder y adaptarse a estos desafíos? ¿Contraataca o toma represalias de alguna manera? Disculpe, profesor. Sé que ha sido una pregunta muy larga. Sé que es usted un profesional en estudios internacionales. Tú lo sabes todo, pero solo te daré mi perspectiva como académico chino. De hecho, Estados Unidos ahora se está centrando en utilizar la habilidad tecnológica y las finanzas para contener a China, lo que en sí mismo refleja el declive de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que Estados Unidos no se atreva a utilizar medios militares ni a iniciar una guerra para contener a China demuestra la fortaleza de la seguridad y la defensa de China. Así que, esta es una razón importante por la que sigo confiando en esta ronda de la guerra comercial. En cuanto a la guerra comercial, escribí 2 artículos con amplia influencia internacional ya a principios de este año. Uno es, ¿por qué Estados Unidos no puede ganar la guerra comercial con China? Y el otro es, gracias Trump, haz que China vuelva a ser grande. Estos artículos fueron reproducidos por medios de comunicación en casi 20 países. Y el progreso actual confirma mi juicio porque han pasado 7 años desde el lanzamiento de Trump 1.0. La primera guerra comercial y tecnológica contra China en 2018. Trump perdió la última ronda de la guerra comercial y tecnológica contra China. No logró desacoplar la relación comercial entre China y Estados Unidos, ni reducir el superávit de China con Estados Unidos, ni siquiera derrotar a Huawei. Al contrario, el valor total del comercio entre China y Estados Unidos se ha mantenido por encima de los $650.000 millones al año durante los últimos 7 años, una cifra superior a la de 2018. El superávit de China con Estados Unidos también se ha mantenido en torno a los $400.000 millones, también superior al de 2018. Y Huawei ahora es mucho más fuerte que en 2018. Así que eso demuestra que Trump fue derrotado en los últimos 7 años. Y en este mandato, China volvió a tomar el poder este año, y la guerra comercial y tecnológica contra China se intensificó aún más. Pero este enfoque antiguo ha fracasado claramente. La razón más importante radica en la sólida industria manufacturera de China. Actualmente, el valor de la producción industrial de China es el doble que el de Estados Unidos. Según las estadísticas, China representa el 30% del valor de la producción industrial mundial, y aproximadamente la mitad de los productos que Estados Unidos importa de China no pueden encontrar mejores alternativas. Desde este punto de vista, Estados Unidos necesita los productos chinos más de lo que China necesita el mercado estadounidense. Por eso creo que tenemos plena confianza en esta guerra comercial. Pero por supuesto, admito que la guerra comercial definitivamente ejerció presión externa sobre China, pero los chinos están muy unidos ahora. Nunca nos rendiremos porque China tiene muchas formas de resolver el problema de las exportaciones. Por un lado, China está buscando más mercados internacionales, como la ASEAN, América Latina, África, Oriente Medio, Rusia, Asia Central, etc. Por otro lado, como sabrás, China está aumentando los esfuerzos para estimular el consumo interno. Puedo hacerte las cuentas.
Ahora, el ahorro medio per cápita en China es de 110.000 yuanes, lo que equivale a $14.000 estadounidenses. Ese es el ahorro medio de cada persona china. Every Chinese people their savings. China annual exports to the United States are about. Las exportaciones anuales de China a Estados Unidos son aproximadamente, déjame pensar, las exportaciones anuales de China a Estados Unidos son quizá unos 500.000 millones de dólares estadounidenses. Así que esto significa que si los 1.400 millones de chinos gastan $350 estadounidenses extra per cápita, pueden absorber completamente los productos destinados a Estados Unidos. Por lo tanto, desde este punto de vista, China es muy resiliente y los chinos están muy unidos en esta guerra comercial. En cambio, las contradicciones externas de Estados Unidos son enormes y la lucha política es muy intensa en ese país. Por lo tanto, mi conclusión no cambiará. Estados Unidos definitivamente volverá a perder la guerra comercial y el futuro, creo, definitivamente demostrará mi punto. Sí, bueno, parece que China es capaz de diversificarse respecto a esto. Me habría encantado conocer tu opinión sobre los BRICS, pero se nos ha acabado el tiempo, así que espero poder volver a contar contigo en el futuro para poder hablar de ello entonces. Muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco. Gracias, Dotingshan. Es usted muy modesto. Sé que lo sabe todo, pero solo quería que compartiera su perspectiva sobre China. Gracias de nuevo. Espero volver a verle en cualquier país. Y bienvenido a Pekín. Lo espero con interés. Gracias. De todos modos, probablemente nos veamos en septiembre. Sí, vale. Muchas gracias.